Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Que el Rey ya viene. Damos gracias a Dios porque Él en su bondad nos permite reunirnos aquí en su casa de oración para alabar y bendecir su nombre. La Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera le da la más cordial bienvenida a los hermanos y amigos que nos están sintonizando también por las redes sociales. Invito a la congregación a ponernos en pie, hermanos, para que juntos entonemos el primer himno a nuestro Dios, para decirle que Él es digno de ser alabado. El Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, el
flor porque eres digno. Tenga la bondad de abrir sus Biblias en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Y vamos a leer en este libro y capítulo, Mateo capítulo 24, vamos a leer juntos desde el versículo 29 hasta el versículo 36. Leemos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, por favor, Mateo 24, versículo 29. Dice la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de poder celebrar este culto devocional, de adoración, de alabanza, para beneficios de los presentes aquí, donde se reúne tu iglesia, la iglesia del Dios viviente, y para beneficio también de todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, aquí entonces, los que estamos presentes en tu casa y los que están siguiéndonos a través de las redes sociales, nos unimos para adorarte, proclamando que nosotros reconocemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Reconocemos que tú eres el Dios que eres luz y no hay ninguna tinieblas en tu ser. Eres perfectamente santo. Reconocemos que tú eres el Dios que habitas en luz inaccesible, el único que tiene inmortalidad, el único que tiene vida eterna, que vive por toda la eternidad. Así que, Señor, te adoramos, te alabamos, te glorificamos por todo lo que tú eres. Y sobre todo te adoramos y te alabamos y te damos gracias por haber mandado a tu Hijo unigénito al mundo, por amor al mundo, a morir en la cruz para salvar al mundo pecador. Gracias por tener en ti a este Dios que es nuestro buen Padre celestial,
que nos ama con amor eterno. Señor y Padre Celestial, estamos aquí también para orar por los enfermos. Los enfermos aquí en este lugar donde estamos reunidos, aquí la iglesia del Dios viviente, y por los enfermos, Señor, que nos escuchan a través de las redes sociales. Señor, yo te ruego que tu misericordia se acerque a estas personas, a estos hijos tuyos que padecen alguna dolencia, que tienen alguna enfermedad. Señor, sánalos, te ruego, porque el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, la Biblia dice que Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Y ese es el argumento sagrado y respetuoso que presentamos a ti para que sanes a los enfermos, Señor, porque tu Hijo, cuando murió en la cruz, llevó en el cuerpo santo de Él, clavado en la cruz, todas sus dolencias y todas sus enfermedades. Señor y buen Padre Celestial, estamos aquí para orar por las autoridades civiles. La Biblia enseña que las autoridades civiles en todos los niveles, comenzando desde los reyes, a los presidentes y todas las demás autoridades civiles, Señor, tú eres el que las has puesto en esos gobiernos para que sean siervos tuyos, que sirvan de acuerdo con tu plan, tu voluntad en sus respectivos países. Y yo te ruego, Señor, que estos gobernantes que tú los has puesto, Señor, que los influyas, que los controles con tu soberana voluntad, para que ellos, bendito Padre Celestial, gobiernen de acuerdo con la voluntad tuya, de acuerdo con el plan tuyo para cada uno de los países en donde ellos están puestos por ti, para que administren y gobiernen los mismos. Y también, Señor, oramos por la salvación de todas las autoridades civiles de nuestro país, el Ecuador, y también más allá del Ecuador, en otras partes del mundo. Señor, ellas necesitan arrepentirse, convertirse a Cristo, a recibir a Cristo, creer en Cristo para su salvación personal. Señor, te rogamos que tu misericordia los alcance a ellos y que de alguna manera, por algún medio, puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que salva con salvación eterna a todos los que creen en el Señor Jesús como su propio Salvador. Y así nuestras autoridades puedan también tener la salvación por medio del sacrificio de Cristo y la fe de corazón en Él. Señor y Padre Celestial, tenga bien recibir este culto con todas sus partes. Señor, úngelo con tu Espíritu Santo para que Él mismo sea una ofrenda de olor grato, que tú aceptes y que tú recibas y nos retribuyas con bendiciones por ello. Todo esto lo rogamos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús y nuestro amado y poderoso Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, ahora con el himno número 82 de la vida cristiana. Viene otra vez nuestro Salvador. Que
si fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su rey. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, démosle gloria y paz. Gloria, gloria. Cristo viene otra vez, ya Satanás perderá el poder. Ojalá fuera hoy, muerte y dolor dejarán de ser. Ojalá fuera hoy, los que durmieron con fe en Jesús, salvos por su obra en la cruenta cruz, disfrutarán de su gloria y luz. Ojalá fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su rey. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, démosle gloria y paz. Gloria, gloria. Cristo viene otra vez, fieles y leales nos debe hallar. Si Él viniera hoy, cada creyente un vivo altar. Si Él viniera hoy, viene ya pronto, se oirá el clamor. En el oriente se ve el albor, pronto en las nubes vendrá el Señor. Ojalá fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su rey. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, démosle gloria y paz. Gloria, gloria. Cristo viene otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Creo que esa es la oración de toda la iglesia, que Cristo ya venga hoy. Pero hasta que Cristo venga, mientras estemos aquí en la tierra, con nuestros labios y con nuestra vida tenemos que alabarle. Amén. Vamos a cambiar de posición, hermanos, para que juntos entonemos también estos bellos cánticos. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo y te adoro, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, te adoro, Señor. Amén. Pronto vendrá el Señor
su iglesia a levantar gloriosa. Ellos cantan también muy antiguo y muy hermoso. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Y cuando escuchemos nuestro nombre mencionar allá, Dios nos va a dar una corona. Amén. Yo tengo una corona allá en el cielo. Digamos este canto con mucha convicción. Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: hijo mío, no tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, a los pies de Cristo me humillé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para En una mí. convicción. Oí la voz de Cristo que me dijo: hijo mío, no tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, a los pies de Cristo me humillé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Y ahora escuchemos el mensaje de Dios en esta mañana con nuestro pastor, el doctor Isidoro Ceballos, con el tema: el fin de la historia está muy cerca. La doctrina cristiana tiene 4 hechos históricos relacionados con el Señor Jesucristo. Por eso nosotros proclamamos que la doctrina evangélica cristiana es cristocéntrica, porque en el centro de ella se encuentra la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Los 4 hechos históricos relacionados con la persona del Señor Jesucristo son los siguientes. Cristo murió en la cruz por nosotros los pecadores. En segundo lugar, Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos para nuestra justificación. En tercer lugar, Cristo está exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Y en cuarto lugar, Cristo viene por segunda vez al mundo para llevar consigo a su iglesia al cielo y para poner fin a la historia de este mundo. Así es,
Para las Sagradas Escrituras, la Biblia, el fin de la historia está estrechamente vinculado con la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y como el Señor Jesucristo está a la puerta, su segunda venida es inminente. Por esto los cristianos afirmamos que la historia de este mundo, su fin está cerca. A fin de tener la información creíble, voy ahora a hablar, basado como siempre en la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, del acontecimiento y comentar el tema, el fin de la historia está muy cerca. Sí, basado en la palabra de Dios, insisto, voy a hablar del gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo con este tema. El fin de la historia está muy cerca. Bien, comencemos la exposición de este tema anunciado con esta idea de comentando este punto. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, afirman que Cristo viene pronto. No es un anuncio que se le ocurre a este predicador, no. La Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios afirma categóricamente que Cristo viene pronto. Vamos a leer unos textos de la palabra de Dios a este respecto. Veamos lo que el propio Señor Jesús dijo sobre su venida. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 22, y leemos el versículo 12. Dice así, Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12, dice el Señor Jesús: he aquí yo vengo, note, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y en el mismo capítulo 22 de Apocalipsis, leamos los versículos 16 y luego el versículo 20. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en esta relación leamos el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿y quién es el que da testimonio de estas cosas? Según el versículo 16, Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice al respecto de la segunda venida de Cristo. Vamos a la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, y vamos a leer en el capítulo 13. Romanos capítulo 13, y leemos los versículos del 11 hasta el versículo 12. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 12, del 11 al 12, sí. Y esto dice Pablo: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está, noten, más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
en Filipenses. Ahora vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y leamos en el capítulo 4 el versículo 5. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y note la afirmación del apóstol: el Señor está cerca. Ahora vamos a Santiago, a ver en Santiago el capítulo 5. Santiago el capítulo 5, y vamos a leer aquí unos versículos. Santiago 5, los versículos 7 al versículo 9. 7 al versículo 9 de Santiago, capítulo 5. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, noten, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y también leemos en la primera carta del apóstol Pedro, leemos en el capítulo 4, el versículo 7. Miren lo que dice Pedro. Primera carta de Pedro 4:7. Dice así: mas, noten, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué? Porque viene el Señor. El Señor está a la puerta. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. De lo que hemos leído en la palabra de Dios, el Señor, repasemos. El Señor Jesucristo dice: he aquí yo vengo pronto, yo aquí vengo en breve. El apóstol Pablo dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. También Pablo dice: el Señor está cerca. El siervo de Dios Santiago dice: la venida del Señor se acerca. Muy pronto volverá el Señor. El juez está delante de la puerta. El juez ya está a la puerta. Y Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué? Porque el Señor su venida está cerca. Probamos así con las sagradas escrituras, con la Biblia, con la palabra del Señor, que Jesucristo viene pronto. ¿Y a qué viene? A poner fin a la presente historia del mundo, mis queridos hermanos y amigos. Así es, la palabra de Dios afirma categóricamente que el fin de la historia está muy cerca, porque la venida del Señor está muy cerca. Muy bien, una vez que hemos probado con la Sagrada Escritura, leyendo la palabra de Dios, que el Señor que pone fin a la historia en este mundo está cerca, su venida está a la puerta. Una vez que hemos comentado este punto, vamos a algo muy importante. Las señales de la pronta venida de Cristo indican que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué, hermanos, creemos que la segunda venida del Señor Jesús está, noten, no cerca, está muy cerca según la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Por el cumplimiento de las señales dadas por el propio Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer en el Evangelio según Mateo capítulo 24,
los versículos primero del 3 hasta el versículo 11. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Mateo 24 a 3 hasta el versículo 11. Leemos. Y estando él, o el Señor Jesús, noten, sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O vamos a decir, del fin de la historia, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí están entonces las señales de la pronta venida del Señor Jesús. ¿Cuáles son esas señales de la venida del Señor dadas por el mismo Señor Jesús? Miren en el pasaje que acabamos de leer en Mateo 24, están guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, la aparición de muchos falsos profetas, la aparición de falsos cristos. Los falsos cristos y falsos profetas, noten, harán grandes señales y prodigios que engañarán a la gente. El aumento de la maldad. Y hermanos, nosotros somos testigos del cumplimiento o de la presencia de todas estas cosas, ¿verdad, mis queridos hermanos? El profeta Daniel también da su aportación en cuanto a las señales de la segunda venida del Señor Jesús. Vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Daniel y vamos a leer en el capítulo 12, Daniel, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, le dice el ángel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, cuando termine la historia. Noten, muchos correrán de aquí para allá, y quiero destacar esto, y la ciencia se aumentará. Otros traducen este versículo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Así es, la ciencia médica, la ciencia física, la ciencia química, la ciencia de la tecnología, la ciencia espacial y todas las ciencias. Todo esto corre, aumenta en forma acelerada y asombrosa, mis queridos hermanos, de una manera asombrosa. En cuanto
a la ciencia de la tecnología, hermanos. Ya hoy día se habla de la inteligencia artificial. ¿Saben lo que la otra vez escuché en un programa de televisión? Escúchenme. Que en una universidad de Inglaterra, escuchen, esa universidad ha hecho un servicio higiénico con inteligencia artificial. ¿Qué les parece? ¿Y qué es la cosa? Que cuando la persona usa ese servicio higiénico tiene unos sensores que al instante le toma a usted, le hace los exámenes, que le hace un laboratorio clínico, él se lo hace en ese instante. Le toma la presión arterial, le toma los niveles de azúcar y otras cosas más. ¿Qué les parece, hermanos? Asombra, ¿verdad? Pero ya eso estaba anunciado por Daniel, que en los tiempos del fin, una cosa que va a acontecer es que la ciencia en todos sus niveles aumentará aceleradamente, hermanos. La otra vez yo vi también eso por televisión, que en el Japón, si mal no recuerdo, hay ya bares atendidos por robots. Y por lo tanto, en esos bares, el robot le atiende su pedido, la taza de café con leche, todo lo que usted pide, el robot se lo da exactamente como usted le pide. ¿Qué les parece? En una construcción en Alemania, observé, hermanos, que la mano de obra en ese lugar, en la construcción, no eran seres humanos, sino robots. Y ahí están los robots haciendo las paredes, haciendo todo lo que se necesita para construir un lugar, hermanos. Los robots. También me informé en cierta ocasión que dicen que en un lugar de Europa, hermanos, se caracteriza en ese país por hacer los mejores trabajos odontológicos. Y como tiene prestigio ese laboratorio que está en ese país, entonces de todas partes del mundo, a través de la internet, los odontólogos envían sus pedidos, las cosas que necesitan para sus pacientes. Y saben, esto es lo asombroso, que es un robot el que todos esos pedidos que están en un recipiente común, un robot es el que selecciona y pone aparte los pedidos correspondientes para los médicos odontólogos en todas partes del mundo. Que miren, un robot, hermanos. Así es, mis queridos hermanos, la señal de Daniel, que en el tiempo del fin de la historia, la ciencia correrá, y yo digo correrá aceleradamente. Estamos viviendo nosotros en ese momento de la historia, mis queridos hermanos. Así es. Y hay otra señal más que es muy importante de la pronta venida del Señor Jesús. Vamos a Mateo 24 y el versículo 14. Mateo 24 y el versículo 14. Dice el Señor: y habrá, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Esta es una señal muy importante. La predicación del Evangelio en todo el mundo, hermanos. Las misiones, hermanos. Los misioneros, las redes sociales, la radio, la televisión, son medios a través de los que se está predicando el Evangelio en todo el mundo. Y aquí está la iglesia evangélica cristiana del Dios viviente usando la tecnología, hermanos, para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios en muchas partes del mundo. Así que, mis queridos hermanos, todas las señales que el Señor ha dado en cuanto a la pronta venida de Él, todas se están cumpliendo, hermanos. Y en cuanto a las pestes, hermanos, estamos siendo testigos de una peste en estos días, ¿no? De esa enfermedad, de ese coronavirus que ya dijo la Organización Mundial de la Salud, que ya por los muertos y el traslado de esta enfermedad a otros países, ya está ubicada como una enfermedad global, como una enfermedad internacional, como una enfermedad mundial. ¿Qué les parece? Sí, hermanos, las señales que el Señor Jesús dio de su pronta venida al mundo, hermanos, todas esas señales están cumpliéndose. Somos en esta generación testigos de del cumplimiento de esas señales. Y, por lo tanto, creemos y decimos que es cierto, la segunda venida del Señor para poner fin a la historia está cerca, está a la puerta, mis hermanos. Muy bien. Ahora quiero que veamos este otro punto. Hablemos sobre sucesos que ocurrirán cuando Cristo venga al mundo, hermanos. Vamos a ver los sucesos relacionados con la creación. ¿Qué va a pasar con la creación cuando venga el Señor? Abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro vamos a leer en el capítulo 3. Leemos el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Leamos el versículo 7 y luego los versículos 10 al 12. Segunda de Pedro 3:7. ¿Qué dice? Dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, noten, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Miren lo que va a pasar con esta creación, hermanos, cuando el Señor venga, hermanos. Todo va a ser destruido por el fuego, hermanos, para dar espacio a nuevos cielos y a nueva tierra donde mora la justicia, comenzando de esa manera una nueva historia que no será temporal, sino que será eterna, hermanos.
¿Qué sucesos van a ocurrir relacionados con los que no son discípulos del Señor Jesucristo? Porque no se han arrepentido, porque no han puesto su fe en Cristo y no siguen a Cristo. ¿Qué acontecimientos va a ocurrir con ellos? Abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones de la segunda venida de Cristo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten que cuando digan, ¿qué cosa? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los ladrones, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando el Señor venga en la hora que no sabemos, los que no son sus discípulos serán destruidos repentinamente, dice la palabra de Dios. Terrible, ¿verdad? Ahora veamos los sucesos relacionados con los que ya son discípulos de Cristo, con los que ya se han arrepentido, ya se han convertido a Cristo, ya han puesto su fe en Cristo y están siguiendo a Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, vamos al Evangelio según Mateo y leemos en el capítulo 24, Mateo 24, y leemos los versículos 29 hasta el versículo 31. Mateo 24, 29 hasta el 31. Escuchen. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo, dice aquí la palabra. Y leemos los versículos 40 al 41 del mismo capítulo 24 de Mateo. Dice el versículo 40. Entonces, cuando el Señor venga, esa es la idea, ese es el contexto, en una hora que no sabemos, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí se trata de dos hombres y dos mujeres. Uno es creyente en Cristo, el otro no es un creyente en Cristo. Y cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar? El que es creyente en Cristo, la que es creyente en Cristo, serán llevadas con el Señor, y los que no son creyentes en Cristo se quedan aquí a sufrir la gran tribulación de que habla la palabra de Dios. Y en esta relación, leamos en la primera carta a los Tesalonicenses lo que dice en el capítulo 4, los versículos 16 hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, primera carta a los Tesalonicenses 4:16,
Porque el Señor mismo, noten, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y noten, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando venga el Señor en una hora y día que no sabemos, ¿qué va a pasar? Que va a arrebatar a sus discípulos, a sus creyentes. Los creyentes que estén muertos resucitarán con cuerpo glorioso, y los creyentes que están vivos cuando Él venga recibirán un cuerpo glorioso también. Y los dos, los que resucitan y los que están vivos, serán arrebatados o llevados con el Señor al cielo para estar siempre o eternamente con el Señor. La creación actual será destruida por el fuego cuando venga el Señor. Los incrédulos serán dejados aquí y destruidos repentinamente. Los creyentes en Cristo Jesús serán llevados por el Señor al cielo a vivir con Él allá para siempre, en dicha, en paz, en bienaventuranza que nunca se termina, hermanos. Entonces, frente a todo esto, he puesto la base para nuestro último punto. Hay que prepararse para la inminente venida del Señor Jesucristo al mundo. ¿Verdad? Y la pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hay que prepararse para la inminente venida del Señor al mundo? Los que aún no son discípulos de Cristo, ¿qué deben hacer dentro de su preparación para la segunda venida de Cristo? ¿Qué deben hacer los que aún no son discípulos de Cristo? En la segunda carta de Pedro, vamos a leer en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, y leemos el versículo 9. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Dice así: el Señor no retarda su promesa. Estoy leyendo segunda carta de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, su promesa de venir otra vez, esa es la idea. Sino que es paciente para con nosotros, escuchen, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Los que aún no son discípulos de Cristo, dentro de la preparación que deben hacer, deben arrepentirse, dice aquí la palabra del Señor. Deben reconocer que son pecadores necesitados de la misericordia de Dios, mis queridos hermanos. Leamos en esta relación dos textos. Lucas, el capítulo 18, y leemos el versículo 13. Dice: mas el publicano que había entrado junto con el fariseo a orar en el templo del Señor, su oración es esta: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Dios, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, porque yo soy total y solo un pecador.
delante de ti. Eso es el arrepentimiento. Reconocer con toda honestidad que yo soy un pecador, necesitado urgentemente de la compasión y de la misericordia de Dios. Y en esta relación vamos al Antiguo Testamento y leamos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, y el versículo 7. Isaías 55, el versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová o al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, en el capítulo 55 y versículo 7, nos describe el arrepentimiento. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Escúchenme, arrepentirse es dejar los malos caminos. Arrepentirse es dejar los caminos de iniquidad y de maldad y de pecado en que uno anda. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno que no es discípulo de Cristo en su preparación para la segunda venida de Cristo es arrepentirse, reconocer con honestidad que es un pecador, que es total y solo un pecador necesitado de la misericordia de Dios, y tomar la decisión de abandonar, de dejar sus malos caminos, de dejar sus pecados, dejar la drogadicción, dejar la homosexualidad, dejar la mentira, dejar la injusticia, dejar el adulterio, dejar la fornicación y dejar todo lo que es malo. Eso es el arrepentimiento. Pero no solamente deben arrepentirse, deben creer con el corazón en el Señor Jesucristo. Evangelio según Juan capítulo 3. El Evangelio según Juan, el capítulo 3. Y leemos aquí unos versículos. Evangelio según Juan, capítulo 3, los versículos 14 hasta el versículo Juan 3, 14. Leemos en primer lugar. Dice la palabra: y con Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Escuchen, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? No se pierda. No se pierda en la segunda venida de Cristo, y no se pierda luego en el juicio final siendo lanzado al infierno. No se pierda, más, ¿qué pasa? Tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, noten, sigue la idea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o condenar a los hombres, sino para que el mundo o los hombres sean salvos por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y leamos el versículo 36 del mismo capítulo. Dice: el que cree en el Hijo, noten, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios está ahora, mientras se mantiene impenitente e incrédulo en Cristo, y la ira de Dios estará con él en el día del juicio, cuando será lanzado al infierno según la enseñanza de la Biblia. Juan capítulo 6. Escuchemos al propio Señor Jesús.
Juan 6:47. Palabras del Señor Jesús. De cierto os digo, dice el Señor, el que cree en mí, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Y una cita más, Romanos 10, el versículo 9. Carta a los Romanos, el capítulo 10, y leemos el versículo 9. Dice Pablo, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, noten, y creyeres en tu corazón o con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el que no es discípulo de Cristo dentro de su preparación en relación con la pronta venida del Señor, tiene que arrepentirse de sus pecados. Y en segundo lugar, tiene que creer con su corazón ¿en quién? En el Salvador Jesucristo. Creer con su corazón que Cristo murió en la cruz por él. Que Cristo murió en la cruz por causa de sus pecados. Que Cristo llevó en su cuerpo clavado en la cruz sus pecados. Y creer que ese Cristo que resucitó y fue sepultado porque cierto había muerto, resucitó al tercer día por la gracia y el poder de Dios, y ahora está vivo, exaltado a la diestra de Dios Padre. La persona que hace esto, entonces se está preparando para la pronta venida del Señor Jesús. Ahora bien, los que ya son discípulos de Cristo, ¿qué deben hacer dentro de su preparación? Dentro de la venida del Señor Jesús. Bueno, vamos a leer unos textos de lo que deben hacer los que ya son creyentes. Mateo 24. El Evangelio según Mateo, el capítulo 24, y leemos unos versículos aquí. Mateo 24, los versículos 42 al 44. El Señor dice a los que ya son sus discípulos: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, y vosotros son sus discípulos, los que nos hemos arrepentido, hemos creído en Cristo y seguimos a Cristo. Pero vosotros, estad preparados. No solamente los que son incrédulos deben estar preparados, aún nosotros, como discípulos de Cristo, debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. ¿Y en qué consiste esta preparación? En Romanos capítulo 13, carta a los Romanos, el capítulo 13. Leemos los versículos, Romanos 13, y leemos versículos del 12 hasta el versículo 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Y este lenguaje es en relación con la pronta venida del Señor Jesús y la terminación de la presente historia del mundo. Leamos entonces, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Qué dice? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Estar preparado. Usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Él, también debemos estar preparados. Y aquí se indica en qué consiste esa preparación. Y hermanos, el versículo 14, vestidos del Señor Jesucristo. Hermanos, la preparación suya y mía como creyentes en Cristo es el vestido de la santidad del Señor Jesucristo, hermanos. La segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, leemos en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 11 y 14, hermanos. Segunda carta de Pedro 3, 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, toda la creación, cuando venga el Señor Jesús. Esa es la idea. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él cuando Él venga, y viene pronto, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Primera carta de Juan, a continuación de la de Pedro, el capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera carta de Pedro 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, ¿qué pasa? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como el Señor al que espera es puro. O se santifica a sí mismo, así como el Señor al que espera es santo. Y los versículos 6 y 9 de la misma carta y capítulo, versículos 6 al 9, fíjense lo que dice Juan. Todo aquel que permanece en Él, o sea, que permanece unido al Señor Jesús, todo aquel que permanece todo aquel que permanece, versículos 6 y 9, hermanos, versículos 6 y 9. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? No peca, no practica el pecado. Todo aquel que peca, ¿qué pasa? No le ha visto ni le ha conocido al Señor, punto. No es creyente. Aun cuando haya sido criado en un hogar cristiano, aun cuando haya sido bautizado, aun cuando sea miembro de una iglesia, aun cuando sea líder en una iglesia, aun cuando tenga la Biblia y la lea, aun cuando ore, pero si anda en pecado, practicando el pecado, con todo eso, es un impío. Con todo eso, no es creyente en Cristo Jesús. No permanece en el Señor, en otras palabras. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia, o sea, el que hace esa cosa, lo bueno, es justo.
como Él, el Señor al que espera, es justo, que siempre hace lo que es bueno y correcto. Y versículo 6, escuchen, el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quién es? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido, porque ha creído en Jesucristo, es hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice la Sagrada Escritura que la voluntad de Dios es la santificación sostenida, mantenida de los que son discípulos de Cristo. Así dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y de toda clase de pecado. Así que esta es la preparación que los que ya somos discípulos de Cristo debemos realizar, puesto que Él viene pronto. Y la preparación es santidad personal al modelo y al ejemplo de la santidad del Señor Jesús. Sed santos porque yo soy santo, y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la preparación que usted y yo y todos nosotros, los que decimos que hemos creído en el Señor y somos salvos por la fe en Él, debemos hacer. Amén, hermanos. Amén. Así es, hermanos y amigos. El fin de la historia de este mundo está muy cerca, porque Cristo viene pronto a ponerle fin a esta historia. Pregunto, escúcheme. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada para la inminente venida del Señor Jesucristo a este mundo? Bueno, escúcheme. Si usted ya se ha arrepentido, si usted ya ha creído en Cristo y lo está siguiendo en santidad mantenida todos los días, entonces usted sí está preparado o preparada para la pronta venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y así, escúchenme, cuando Él venga en el día y hora que no se sabe, usted será llevado, usted será llevada por el Señor al cielo cuando Él venga, para estar con Él allá en el cielo para siempre, en bienaventuranza eterna. Pero, escúcheme, si usted todavía no se ha arrepentido y todavía no ha creído con su corazón en el Señor Jesucristo, entonces cuando el Señor venga repentinamente, usted será dejado aquí. Usted no será llevado por el Señor al cielo. Usted comparecerá ante el juicio justo de Dios para recibir la paga merecida por su impenitencia y su incredulidad en Cristo. La paga que recibirá será ira, enojo, tribulación, angustia en el infierno, excluido así de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y todo esto porque en vida en este mundo usted no se arrepintió, no creyó en Cristo, no siguió en santidad a Cristo todos los días de su vida en esta tierra. Quiero leer para los que ya son creyentes en Cristo Jesús dos pasajes de la palabra de Dios.
Primera carta a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer en el capítulo 5, los versículos 22 al 23. El Señor dice a los que ya son creyentes en Cristo: absteneos, ¿de qué cosa? De toda especie de mal, de toda clase de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la carta a los Hebreos. Otro versículo para los que ya son creyentes en Cristo. 3 y el versículo 14. Hebreos 3, 14. Escuchen, creyentes en Cristo Jesús, porque somos hechos participantes de Cristo, noten, con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra confianza del principio, o la fe que en un momento de nuestra vida pusimos en el Señor Jesús. Y quiero leer unos textos finales para los que todavía no son creyentes en Cristo. El Evangelio según Lucas capítulo 13, y leemos 2 versículos. Lucas 13, versículo 3, palabras del Señor Jesús. Escuche, usted que aún no es discípulo y seguidor de Cristo. Os digo, dice el Señor, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo 5 repite: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no te arrepientes, perecerás. Serás echado en el infierno, dice la palabra de Dios, por tu impenitencia. Si no te arrepientes, te perderás, dice la palabra de Dios. Y un texto más para estas personas. Evangelio según Juan capítulo 3, y leemos versículos 17 y 18. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuchen, el que en él cree, noten, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre o en la persona del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, arrepiéntete de todos tus pecados. Reconoce que eres un pecador delante de Dios, y con la ayuda de Él deja todo camino de maldad en que andas. En segundo lugar, cree con todo tu corazón en el Señor Jesucristo. Recíbelo como tu propio Salvador, para que no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Amén. Amén. Desafiante mensaje que hemos escuchado, sabiendo y entendiendo que la palabra de Dios habla de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pidiendo a la congregación ponerse en pie para que juntos entonemos un himno más a nuestro Dios. Cristo ya viene, fieles cristianos. Nuestro
señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Quieres venir, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya es muy corta esta espera y el esposo ha de venir. Pensado alma en recibirle, porque sin él te espera sufrir. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Cristo acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe por su amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Oremos. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que un día lo enviaste al mundo a morir por nosotros, resucitar de entre los muertos para salvarnos. Y te damos gracias porque ese mismo Cristo que ayer vino para salvarnos, ha prometido regresar otra vez a este mundo para ejercer los respectivos juicios al mundo y para llevar a su pueblo, a su iglesia, a estar con él para siempre en el cielo. Señor, yo te ruego que aquellos que aún no se han arrepentido, aún no han abierto su corazón, no están preparados para la segunda venida de Cristo, te ruego que tu Espíritu Santo los convenza que son pecadores, los lleve al arrepentimiento para con Dios, a la conversión a Cristo, a creer en Cristo, para que sean salvos. Y por lo que ya somos discípulos tuyos, que sigamos preparándonos en santidad. Dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más. De tal manera que cuando el Señor venga, nos encuentre irreprensibles, sin manchas y en paz. Que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Antes de terminar la transmisión de este culto de la Iglesia del Dios Viviente, Iglesia Cristiana y Misionera, de Alianza Cristiana y Misionera, el Dios Viviente, vamos a hacer a partir de esta ocasión algo muy importante. Vamos a cantar el coro lema de nuestra iglesia, la Iglesia del Dios Viviente. Así que yo les animo a que cerremos esta transmisión cantando, acá nosotros en el templo y ustedes allá
en las redes sociales cantando con nosotros, porque está proyectada la letra de la canción. Cantemos entonces todos con gozo, profunda convicción, el coro lema de la iglesia del Dios viviente. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Esta ha sido la transmisión en vivo del culto de la iglesia del Dios viviente de Alianza Cristiana y Misionera en Guayaquil, Ecuador, Sudamérica. Los que nos han seguido a través. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene